Sí, profe. Sí, se te escucha bien. Ok, ok, hola Pati, ¿qué Hola tal? para Vamos a todos. empezar. Bien, iniciamos los casos clínicos, chicos. Vamos a ir leyendo los casos, vamos a analizar los casos, los datos de los casos, vamos a prestar atención y vamos a tratar de resolver el agente etiológico o el agente causal de cada uno de ellos, ¿sí? ¿Pueden ver la reproducción? Sí, Sí, profe. se ve bien. Ok, ok, ok. Caso uno tenemos entonces paciente masculino de 42 años que estuvo de viaje por Ciudad de México hace 3 semanas, refiere cuadro de diarrea mucosanguinolenta con dolor abdominal difuso, pérdida de apetito, astenia, adinamia y tenesmo. Tenesmo. Chicos, estos términos semiológicos, ustedes cualquier cosa que no comprendan, me interrumpen y me preguntan de qué se trata. Acá les digo, el tenesmo es una sensación de evacuación incompleta de heces. La astenia es una sensación de falta de fuerzas, faltas de ganas para realizar cualquier tipo de actividad psicomotora, no solo motora. Y adinamia es una variable de lo mismo. Bien, se le realiza un análisis de las heces, el cual reveló la presencia de trofosoditos de una ameba con Profe, no se te escucha. eritrocitos. No se te escucha, Santi. Se fue el audio. Hola chicos, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Ahora. ¿Me escuchan bien? Bien. Repito de vuelta, a ver. Se observa entonces quistes con 4 núcleos y barras cromatoidales en forma de cigarro que podemos ver aquí. Bien, entonces acá estamos ante la presencia de la morfología celular de un protista patógeno intestinal con la morfología quística en sí. Aquí arriba estamos viendo la barra cromatoidal y aquí abajo estamos viendo al protozoario con glóbulos rojos en su interior fagocitados. ¿Quién puede responderme ante qué protozoario nos encontramos? ¿Puede ser entamoeba histolítica? Muy bien, señorita. Es la entamoeba histolética, así mismo. Recordemos, es un protozoa anaerobio, ameboide, que en algunas personas puede comportarse de forma sintomática y en otras, como en este caso, pueden tenerse colitis de mediana a formas severas. Y recuerden también existen las variables que son de carácter extra digestivo. En ese caso tenemos, por ejemplo, los abscesos hepáticos que pueden producir la entamoeba histolítica, sí. Es importante recordar que eh, este protozoario tiene una similitud morfológica idéntica a la entamoeba dispar.
Sin embargo, la entamoeba dispar no tiene esta condición patógena. Bien. Por lo tanto, para diferenciar la entamoeba dispar, nosotros solamente nos queda esta imagen inferior, esta micrografía inferior que vemos aquí, en el cual una entamoeba dispar no va a estar fagocitando glóbulos rojos. Por lo tanto, ese es nuestro parámetro en sí. A la hora de ver directamente al protozoario en ambas especies, vamos a ver que son morfológicamente muy iguales. Muy iguales. Muy bien el primer tema. Vamos al caso número 2. Entonces, estamos en un análisis coproparasitológico de rutina. Un paciente adulto se encontró quistes de un protozoario que a menudo es confundido con otra especie patógena de amebas y cuya diferencia principal está en la morfología del quiste, en el cual poseen 8 núcleos con cromatina periférica, con gránulos irregulares y cariosoma grande y excéntrico. No suele poseer barras cromatoidales. Entonces, estamos ante una entidad clínica que realmente no produce cuadros intestinales, salvo sea una persona con una inmunosupresión severa. Pero en este caso, este fue un paciente que en un control de rutina encontraron el protozoario, pero no le genera síntomas, no tiene síntomas intestinales. Entonces, si alguien puede decirme ante qué protozoario estamos. ¿Puede Este ser tiene 8 Entamoeba núcleos. coli? Muy bien, señorita, muy bien la respuesta. Estamos ante la Entamoeba coli. Recuerden, esto solo en personas con franca desnutrición y acompañadas de una condición de inmunosupresión, solamente en ellos pueda producir una afección o ser patógeno en sí. Pero, mientras tanto, les digo, en una persona inmunocompetente, esto no genera síntomas. También la Entamoeba coli no fagocita glóbulos rojos, solo fagocita bacterias comensales. Muy bien, el tema 2. Bien, vamos al tema número 3. En un estudio de prevalencia de parásitos intestinales realizado en la zona de Catedura Asunción, en las heces de uno de los niños encuestados de 5 años de edad se encontraron quistes de un protozoario de 7 a 14 micrómetros de largo por 4 a 6 micrómetros de ancho, la mayoría con 4 núcleos y restos de flagelo en su interior, es decir, la presencia del axonema. Consultada posteriormente, la madre del niño refiere que su hijo es muy flaquito. También relató que desde hace algún tiempo el niño tiene cuadros de diarrea intermitente y que sus heces suelen ser de color grisáceo. El chico presenta un bajo índice de masa corporal, revelando una franca desnutrición. Y bien, entonces estamos viendo quistes en esta imagen. Quiero saber quién nos puede responder. 4 núcleos. Se observan los axonemas, pero no los flagelos libres. ¿Quién puede responder de qué se trata? Giardia lambia, puede ser. Muy bien. La respuesta, excelente. Recuerden que este es un protozoario que tiene una altísima frecuencia de infección. La Giardia produce, en las personas que están inmunocompetentes y bien nutridas, por lo general no suele producir un síntoma definido, pero hay personas que en una condición como este paciente que se presenta aquí, probablemente con una inmunosupresión secundaria, extensa de desnutrición, y desnutrición también, este paciente, en los pacientes en esas condiciones nutricionales, hay ya un desbalance en la proliferación del parásito y
en ellos ya produce afección sintomática. Y la entidad clínica de la Yardia es un síndrome de mala absorción. Se pueden observar eh, irritaciones crónicas en la mucosa intestinal. Otro fenómeno desfavorable de la Yardia es la atrofia de las vellosidades intestinales, que sabemos que las vellosidades aumentan la tasa de absorción al aumentar la superficie de absorción de la mucosa intestinal. Por lo tanto, si hay una atrofia de las vellosidades intestinales, por lo tanto disminuye también la superficie de absorción y por tanto se da el fenómeno de mala absorción, el síndrome de mala absorción, en donde uno de los signos es justo lo que acá está redactado, que es las heces con un color grisáceo, que justamente corresponden a material mal digerido. Sobre todo el caso de la esteatorrea, que son pequeños cúmulos de grasa en la materia fecal. ¿Alguna pregunta, chicos, respecto a este tema? Recuerden que esta esta modalidad del quiste es infectante, es resistente a factores exógenos y ambientales. Y eso, chicos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Pasamos al caso número 4. Un paciente adulto masculino de 45 años consulta por un cuadro de disentería severa, con dolor abdominal intenso, heces con sangre desde hace 3 días. Ahí entre paréntesis, chicos, les quiero citar 3 modalidades en las que se puede presentar las heces con sangre. Este entre paréntesis nomás por si leen más adelante, aunque lo van a ver en cirugía y van a ver en clínica médica y en semiología. Si la sangre eliminada en la materia fecal proviene del tubo digestivo alto, es decir, del área gástrica, esa materia fecal va a ser unas heces con sangre, color negruzco, con un olor terriblemente fuerte y muy particular que agarra toda la sala de internación y la sala del paciente. Eso se llama melena. Si la sangre viene de la zona del intestino delgado, a eso se llama hematoquesia. Y si la sangre es roja y rutilante y prácticamente no cambia su aspecto físico, por lo general eso es sangre que proviene de la parte baja del intestino y eso se llama rectorragia. Entonces tenemos 3 tipos de sangrados digestivos eliminados por heces. Si es superior es melena, si es la parte media del intestino o intestino delgado es, recuerden, hematoquesia, y si es un sangrado ya en la parte final del intestino, en el colon sigmoide, en el recto sigma, es la rectorragia. Bien, volviendo al caso entonces, el paciente trabaja en un campo, en una granja donde se tienen animales domésticos. El análisis de sus heces diarreicas revela la presencia de un trofosoditos de un protozoario que mide 50 a 200 micrómetros, miren, un gigantesco tamaño, y un ancho de 40 a 70 micrómetros, el cual se mueve rápido en la observación microscópica. Y acá un punto importantísimo, la morfología del núcleo es apiñonada y tiene un citostoma y sobre todo cilios en toda su periferia. Fíjense, un protozoario ciliado comportándose como netamente patógeno para el hombre. De un tamaño gigantesco, más de 170 a 200 micrómetros. ¿Ante qué parásito estamos, chicos? Profe, ¿puede ser una entamoeba histolítica? La antameba histolítica, recordate que es una, como ameba en sí, ella no llega a formar cilios, no tiene cilios en sí, por lo tanto no es el caso. Profe, ¿puede Tiene ser pseudópodos, sí, este tiene cilios netamente, ¿sí? ¿Cuál puede ser, decís?
A ver, ¿quién me dice? Atiendan, único Profe, protozoario ¿no es, patógeno ciliado. no es el Hola. Valantidium coli? Muy bien, doctora, muy bien la respuesta. Excelente. No lo olviden, chicos. Un protozoario que se comporte como patógeno netamente intestinal, que sea ciliado, tenemos al único representante para el hombre, tenemos en sí al Valantidium coli. Muy bien hecho. Es un protista ciliado, recuerden. Es frecuente en primates equinos, vacunos y sobre todo en porcinos. Gran susceptibilidad tienen las personas que trabajan en chiqueros de cerdo, con cerdos. Por eso el reservorio más común es el ganado suino o porcino. Y en cuanto al quiste, se pueden ver tanto un núcleo segmentado, que recuerda mucho el núcleo arriñonado de los monocitos y macrófagos. Recuerden que el quiste es la forma infectante y el trofosoo es el que puede tener un tamaño hasta inclusive de 200 micrómetros. Imagínense que una estructura microscópica superando la barrera del poder resolutivo máximo del ojo humano, que es 100 micrómetros. Esto técnicamente puede ser visto a simple vista. Muy bien, la respuesta al caso, excelente. Bien, vamos al caso número 5. En un análisis coproparasitológico seriado de heces de un alumno que se encontró un protozoario de alrededor de unos 15 micrómetros de diámetro y que tiene una gran vacuola en su interior y algunos gránulos en el citoplasma a su alrededor, se trata de un protozoario que hasta los años 60 era clasificado como un hongo y actualmente se ubica dentro de las amebas. Hace unos años se descubrió que posee una forma quística, lo cual explica su alta prevalencia en la población. Acuérdense, la forma quística es la forma de resistencia fuera del organismo que parasita. Los científicos no se ponen de acuerdo si se trata de un microorganismo patógeno o no. Bien, entonces estamos, fíjense, ante un protista anaerobio, pleomórfico, puede tomar distintas formas, tiene una gran prevalencia mundial y les digo ya como un caso particular, les digo, este protista se adopta 4 morfologías. Una es la vacuolar, la otra es la ameboide, la otra es la que estamos viendo aquí, que es la granular, en el cual se observa, al igual que la que les he citado, la forma vacuolar, tiene una gran vacuola de glucógeno en su interior. La forma granular es la misma, pero con una variable que aparte de la gran vacuola tiene algunos gránulos citoplasmáticos que son inclusiones metabólicas y también pueden ser inclusiones de lípidos. Y tiene una cuarta morfología que es la quística, que es lo que dice aquí, que se descubrió, luego de descubrir el parásito, se descubrió que tenía una parte del ciclo vital, una morfología quística de alta prevalencia. Quiero saber de qué se trata. Fíjense aquí, este es un paciente también sin síntomas. Simplemente en un estudio de rutina se encuentra este parásito. Profe, Recuerden, ¿sí? ¿Cuál es? ¿puede ser Blastocystis hominis? Muy bien, doctora Blastocystis hominis. Excelente. Muy bien. Recuerden entonces que tienen 4 morfologías. La vacuolar, que puede presentar de 2 a 200 micrómetros, gigantesca. La ameboide, la forma de la ameba tradicional. La forma granular, que es la variable de la vacuolar, más gránulos de inclusiones metabólicas. Y la quística, que por cierto les digo, aquí hay una condición particular porque en el caso de intentar cultivar la modalidad quística del protozoario, en el cultivo in vitro increíblemente se comporta como trofozoito, adquiere la morfología de trofozoito en el cultivo. Muy bien la respuesta.
¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna consulta sobre los casos hasta ahora? ¿Vamos bien? Parece que sí, doctor Santiago, Sí, no hay profe, nada, muy bien. nada en el chat tampoco. Vamos al caso, gracias, doctor. Vamos al caso número 6. En el caso número 6, en una práctica de microscopía, en una facultad de odontología, encontraron un paciente con un déficit de higiene bucal, un protozoo flagelado en el sarro de los dientes, ¿sí? El protozoario posee un núcleo y 4 flagelos anteriores, una membrana ondulante, un axostilo y una fibrilla basal cromática. Mide de 5 a 12 micras de largo, siendo algo más pequeño y delgado que la Pentatrichomonas hominis y la Trichomonas vaginalis. Y los odontólogos concluyen que el protozoario no produce entidad patológica alguna. ¿Ante qué flagelado estamos, chicos, de la mucosa oral? Profe, ¿Sí? ¿puede ser Trichomonas tenax? Muy bien, doctora, muy bien. Excelente. Trichomonas tenax, ¿sí? No confundir con la pentatrichomonas por el número de flagelos. Otro punto, recuerden, esto es no patógeno. No patógeno, es simplemente un comensal humano de la cavidad oral. Fagocita bacterias y detritus alimenticios. También puede pinocitar ciertos fluidos, ciertas sales disueltas en la saliva. Es completamente frecuente encontrarlos en pacientes con déficit de higiene bucal y es sumamente fácil su eliminación con una buena aseo bucal, una buena higiene bucal, el uso de hilo dental, el cepillado apropiado, el uso del enjuague bucal, y estos desaparecen rápidamente. Pero sí, por supuesto, a más de un explorador microbiológico, tal vez con poca experiencia, puede por un instante despistar esto al encontrar, ¿verdad? Un flagelado ahí nadando en la mucosa oral, en la muestra de saliva, ¿verdad? Puede llegar a despistar más que... Pero les recuerdo, es no patógeno, no patógeno. Y una característica particular de la célula en sí, de la Trichomonas tenax, es que no posee mitocondrias, no posee mitocondrias. Muy bien la respuesta, muy bien la respuesta. Un detalle nomás para diferenciar, en el caso que de una exploración y se encuentra uno ante este parásito en cavidad oral, esto tampoco se puede confundir con Trichomonas vaginalis por el simple hecho que las Trichomonas vaginalis viven en un medio específico que es de 5,5 de pH en la mucosa vaginal. Por lo tanto, un paciente que haya practicado sexo oral con una mujer portadora del parásito en vagina, este no puede prosperar en cavidad oral. Eso no puede pasar. Así que todo flagelado que ustedes encuentren en saliva se va a tratar de Trichomonas tenax. ¿Alguna pregunta, chicos? Vamos al siguiente caso. Estudiantes de medicina de la UCA en un trabajo de campo encontraron quistes de protozoarios en las heces de un niño de 5 a 12 micras, de forma esférica u ovoide, sin cuerpos cromatoidales, con 1 a 4 núcleos, con un gran cariosoma. Al llevarle el resultado de su análisis, conversaron con la madre, quien refirió que el hijo estaba sano y no recordaba que haya tenido ningún tipo de cuadro gastrointestinal. Se encontraba con peso y altura normal, por lo tanto, este parásito que han encontrado en el estudio de rutina no genera síntomas en este paciente. ¿Ante qué parásito estamos? Fíjense, un tamaño sumamente pequeño en la forma quística, con 1 a 4 núcleos.
A ver, ¿quién me puede decir ante qué parásito Endolimax estamos? nana, profe. Excelente, excelente. Bien, 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 muy bien. Muy bien. Esto es un marcador de contaminación alimentaria, chicos. Ahí sí puede ser útil, se puede comportar de forma útil, pero no se comporta como patógeno. Es un comensal intestinal humano. Y recuerden entonces, tiene 4 núcleos y tiene una morfología ovoide en su modalidad quística. Muy bien la respuesta. Disculpen, no pude percatarme quién fue la que respondió. Yo fui, profe. Ah, Gisela, ya. Paciente adulto Ya está, doctor con Santiago, HIV. perdón. No, profe, sí, profe, tranquilo. Paciente adulto con HIV-Sida con diarrea crónica. De hace más de un mes con heces muy líquidas, presenta una pérdida de peso marcada que se agravó con el tiempo. Su recuento del linfocito CD4 es de 75. Chicos, les digo unos parámetros de CD4. El linfocito CD4, el recuento óptimo normal es arriba de 1000 por milímetro cúbico. En un paciente con HIV positivo, por lo general se considera que ese paciente se encuentra en una buena condición de la virosis cuando tiene por encima de 500 CD4 por milímetro cúbico. A partir de 250 CD4 por milímetro cúbico, probablemente el paciente con HIV positivo, cualquier paciente con HIV positivo ya empieza a desarrollar el síndrome. Así que un valor de 75 células por milímetro cúbico es bajísimo. Probablemente este es un paciente en un estado ya, en un mal estado del síndrome de inmunodeficiencia. Eso es para su manejo con este valor. Bien, el examen coproparasitológico de rutina por el método de Ritchie se detectó, no se detectó patógeno alguno. Sin embargo, en el frotis de las heces diarreicas, coloreados con la tinción de Kim-Jung, que es una variable de Sil-Nielsen, para coccidios, se observan protozoarios ácido alcohol resistentes ovoides de 20 a 33 micrómetros de largo por 10 a 19 de ancho. A ver, entonces, ¿ante qué entidad estamos? Fíjense, por el método tradicional no se detecta ninguno y solo se pudo detectar al utilizar la tinción específica para coccidios, que es la variable de Sil-Nielsen conocida como tinción de Kim-Jung. ¿Quién puede decirnos ante qué protozoario nos estamos encontrando? Profe, ¿puede ser Cryptophora belli? Eh, Decime mejor el nombre, doctora. Casi dijiste bien el nombre. Cryptospora belli. No es cripto. Isospora belli, profe. Isospora belli, el nombre taxonómico hace un par de años, pero ahora vinieron los taxónomos a cambiar otra vez el nombre. ¿Cuál es? Hay una pequeña palabra antes de Isospora belli. Cistoisospora. Muy bien, muy bien, muy bien. Cistoisospora belli, agente de isosporiasis intestinal, excelente. Estamos ante un coccidio, que recuerdan del filo apicomplexa, y estos esporoquistes son la forma en la que encontramos en el ambiente y producen la infección como puerta de entrada vía oral, la forma de esporoquiste. Y la forma de eliminación fecal es la forma del ooquiste, en sí, que si no forman las esporas aún no se comporta de forma infectante hasta transformarse en esporoquiste. Muy bien, chicos, muy bien. Cistoisospora belli, con su nombre taxonómico hace unos años atrás, Isospora belli. Muy bien. Profe, pero hoy se usa entonces cisto, ¿verdad? Así mismo, así como Ok. está ahí escrito, vamos a utilizar el nombre de este parásito. No vamos a aceptar la nomenclatura taxonómica anterior, chicos.
Desafortunadamente es muy dinámica, pero bueno, de eso se trata la clasificación de los seres vivos. Bien. Caso número 9. Mujer acude al ginecólogo por molestias genitales 15 días después de contacto sexual sin protección. La paciente refiere un flujo color verde amarillento abundante, espumoso, de olor fétido, con prurito y dolor, probablemente al orinar y en la actividad sexual. Les recuerdo, el dolor al orinar se llama disuria, el dolor en el acto sexual o a expensas del acto sexual se llama dispareunia, y la sensación de micción incompleta persistente se llama polaquiuria. Es muy incómodo, también se dan en entidades con signos y síntomas urinarios. El médico indica un análisis de contenido vaginal, el cual revela la presencia de abundante cantidad de leucocitos y además de protozoarios flagelados muy móviles, con un único núcleo con 4 flagelos anteriores y una membrana ondulante. ¿Ante qué entidad clínica estamos, chicos? ¿Y cuál es el agente causal? Trichomonas vaginalis, brother. Vaginalis. Excelente, excelente. Ese es nuestro agente causal, tricomoniasis, es la entidad. Y bien, la tricomonas vaginalis es un parásito sumamente sensible respecto al pH del entorno en el que vive. Les recuerdo que el pH óptimo de la mucosa vaginal es de 4,4 a 5 de pH. Recuerden que el pH ácido de la vagina es gracias a la simbiosis entre los lactobacilos y las células epiteliales planas del epitelio plano estratificado no queratinizado de la mucosa vaginal. Recuerdan en histología, al microscopio, las células superficiales planas del epitelio de la mucosa vaginal tienen glucógeno. Y este glucógeno es desdoblado a glucosa y oxidado para formar ácido láctico por los lactobacilos, de manera tal que gracias a ese ácido láctico la vagina puede mantener un pH ácido de 4,4 a 4 en sí de pH. Cuando hay una alteración en el pH vaginal, ya sea por la presencia de otro patógeno o en el caso de excesivas duchas vaginales, hay algunos casos donde algunos pacientes, a la hora de la higiene de la vagina, realmente la higiene de los genitales femeninos debe ser la higiene de la vulva. La higiene tradicional no debe pasar el introito, pero existen casos de pacientes que por tal vez una mala información realizan unos lavados excesivos de los genitales y por lo tanto se realizan duchas vaginales que los llaman. Por lo general suelen usar algún tipo de antiséptico como iodopovidona o algo, pensando que están haciéndole bien a la vagina, pero realmente están alterando completamente la microbiota vaginal, el pH vaginal, y simplemente al hacer un lavado interno de la mucosa vaginal con un antiséptico, lo que estaban haciendo es realmente destruir a los lactobacilos, y ahí el pH vaginal se acerca a ser neutro, pierde su carácter ácido, y en esa condición es ideal para la proliferación de distintos patógenos, incluido, ¿verdad?, la tricomonas vaginales. Las tricomonas vaginales que tiene esa característica que vive ahí, un flujo verduzco, espumante, con un olor fétido, pero no tan terrible como el Streptococcus fecalis o la Gardnerella vaginalis. Esos serán mucho peor en olor y van a verlo ya en 5º año de medicina, eso ya van a ver eso. Entonces, estamos ante la tricomonas vaginalis, dijimos 4 flagelos anteriores, 89% del hallazgos, esto es tanto en hombres como mujeres, puede darse la infección. En el hombre puede producir alguna uretritis, aunque
es importante entender que es mucho más frecuente que el hombre contagie, la prevalencia es del 89% en mujeres. Y como una característica particular de este protozoario y su característica de metabolismo, ellos no tienen tampoco mitocondrias, tienen unas organelas llamadas hidrogenosomas que, al igual que la membrana interna mitocondrial, ellos pueden transferir electrones para la formación de ATP. Vamos al caso número 10. Profe, antes, entonces, en las mujeres es vaginitis aguda y en los hombres es uretritis aguda, ¿verdad? Sí, sí, pero te cuento que la uretritis en el hombre no es con mucha frecuencia. Hay hombres que pueden tener al parásito en la uretra y no darle síntomas. No darle síntomas. Ah, bueno. Sí, sí, Gracias, profe. sí. Muy bien, muy bien. Pero en la mujer, antes de pasar al siguiente caso, en la mujer sí o sí genera sintomatología. Sí o sí genera sintomatología. Caso 10. Paciente proveniente del Perú presenta un cuadro diarreico con heces líquidas. El paciente refiere que su cuadro comenzó 3 días antes, cuando aún estaba en Perú. Como dato técnico les digo, el parásito fue descubierto en los años 90, justamente por una universidad de Perú, y es referido como un agente de gastroenteritis transmitida por alimentos y agua. La coloración de Sil-Nielsen modificada para coccidios revela estas estructuras esféricas ácido-alcohol resistentes de 8 a 10 micras de diámetro y también posee autofluorescencia cuando es observado al microscopio con luz ultravioleta. ¿Ante qué entidad estamos, chicos? ¿Cuál es el agente causal de este cuadro? Atienden el Profe, coccidio, sí, y y tiene fluorescencia, ¿sí? ¿puede ser Cyclospora cayetanensis? Muy bien, muy bien, muy bien, doctora, muy bien. Excelente. Muy bien, recuerden también forma parte del filo apicomplexa. La diarrea que produce no es tan importante, es una diarrea autolimitada. Eso quiere decir, por lo general pasa solo el síntoma. Se le llama también diarrea del viajero, del viajero. Y solo se da en humanos. El parásito solo se encuentra en humanos, único para humanos. Muy bien, chicos. En el ambiente, el ooquiste es esporulado en el ambiente y en las heces es no esporulado. Y para diferenciar también de otro coccidio que tiene una forma muy similar, idéntica, es el Cryptosporidium. Pero la diferencia es que el Cryptosporidium es la mitad nomás de tamaño. La forma es igual. La ciclospora y el Cryptosporidium, la forma es igual. Pero la ciclospora tiene el doble de tamaño que el Cryptosporidium. Muy bien, la respuesta. Estamos bien, chicos, ¿me escuchan bien? ¿Alguna consulta antes de empezar el caso 11? Estamos en la mitad de nuestro taller. Se escucha bien, Santiago. Gracias, doctora. Bien. Niño de 1 año, 2 meses de edad, con un cuadro de diarrea de 2 días de evolución, con heces muy líquidas, con inapetencia y decaimiento. El paciente se presenta con una deshidratación moderada, por lo que se lo interna y se le administra suero fisiológico intravenoso para reposición de fluidos. El análisis de heces no reveló la presencia de bacterias ni virus patógenos. Tampoco se observaron parásitos al examen del frotis del muco fecal. Sin embargo, con la coloración de Kim-Jung para coccidios, esta reveló la presencia de unos elementos esféricos de un protozoario
ácido alcohol resistente, bien pequeñito, de 4 a 6 micras de diámetro, bien pequeñito. ¿Ante qué coccidio nos estamos encontrando, chicos? El más pequeño de todos. Puede ser Cryptosporidium. Este es el El paro. Cryptosporidium. Excelente, excelente, excelente. Realmente, así a la observación directa del microscopio solo podemos saber que pueden ser todas sus especies. Pero sí, la gente que siempre los estudiamos es el Cryptosporidium parvum, pero en este caso sí, esto sería más que nada acá para corregir, ¿verdad? Sería Cryptosporidium spp. Esto en sí, en inmunocompetentes no generan gran problema, pero en pacientes inmunodeprimidos o desnutridos sí es, por ejemplo, un marcador de HIV-Sida. Es netamente un marcador de HIV-Sida. Y, como les digo, en inmunocompetentes no hay mucho que preocuparse por la forma en la que se pueden comportar. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Muy bien, muy bien. Aquí en el caso número 12, paciente paraguayo militar que se encontraba en Guinea Ecuatorial, África, en una misión de cooperación de la ONU, presentó un cuadro febril con dolor de cabeza, malestar generalizado desde hace una semana, cuando aún se encontraba en África. El paciente refiere haber tenido malaria en 3 ocasiones anteriores, las cuales fueron tratadas en Guinea Ecuatorial. Se realiza un examen de gota gruesa de sangre periférica en el cual se observan parásitos dentro de glóbulos rojos. El eritrocito parasitado es 2 veces mayor que el normal y presenta gránulos rosados llamados gránulos de Schuppner en el citoplasma. Y la morfología del parásito es irregular. ¿Ante qué parásito nos encontramos, chicos? Plasmodium vivax. Ok, excelente. Excelente. ¿Por qué sabemos que es esta especie? Primero, es importante que para diferenciarle del falciparum y del ovale, el Plasmodium vivax, los glóbulos rojos aumentan de tamaño casi al doble. Casi al doble. Eso es importante. Otro punto particular es que en el Plasmodium vivax tenemos la presencia de estos gránulos que pueden ser de color rosa o rojo en sí, puntos irregulares que son los gránulos de Schuppner. Y para diferenciar de la especie Plasmodium ovale, por ejemplo, el glóbulo rojo en el Plasmodium ovale tiene la forma ovalada, como dice su nombre, y no varía en los tamaños. Mientras que para diferenciar el falciparum, el Plasmodium vivax es el doble de tamaño del glóbulo rojo que parasita. El doble de tamaño. Y en el falciparum no vamos a encontrar los gránulos de Schuppner. Entonces, descartando estas diferencias, nosotros podemos decir de que se trata de la especie Plasmodium vivax. Muy bien la respuesta. Bien hecho. Vamos al caso número 13. Tenemos un neonato con lesiones en el sistema nervioso central, con hidrocefalia y calcificaciones intracerebrales. Se sospecha de una infección adquirida en forma transplacentaria. Se realiza serología para un protozoario que puede ser transmitido de esta forma, el cual ha dado un resultado positivo para IgM por el método de ELISA de captura. Este protozoario pudo haber sido contagiado a la madre durante el embarazo por consumo de carne cruda o ingestión de alimentos contaminados con un protozoario. Bien, entonces,
Primero estamos ante una entidad transplacentaria, una entidad patógena transplacentaria. Podemos ver aquí una franca hidrocefalia. ¿Y ante qué agente causal estamos, chicos? Toxoplasma gondii puede ser, profe. Excelente, excelente. Toxoplasmosis transplacentaria. Excelente. Bien, recuerden que el hospedador definitivo es el gato, en el cual el ciclo sexual del parásito se cumple ahí. Recuerden, el humano es un hospedador intermediario. Y recuerden, la forma de transmisión no solamente son por la ingestión de alimentos contaminados, ¿verdad? Este es el caso de una transmisión vertical transplacentaria, ¿ok? En el cual el parásito puede generar estragos en el feto y por lo tanto en el neonato, si es que nace vivo. Entre lo que podemos citar, produce retraso mental, puede producir sordera, puede producir ceguera por lesiones justamente de los pares craneales. Produce, como podemos ver aquí, produce una obliteración de las áreas de circulación del líquido cefalorraquídeo, específicamente el acueducto de Silvio y el acueducto de Rolando son los lugares que pueden estar taponados tanto por detritos celulares o por el parásito propiamente dicho, y ahí empieza la hidrocefalia en sí. Esto tenemos que diferenciar de otras entidades clínicas patógenas, como por ejemplo sífilis. La sífilis neonatal vamos a diferenciarla por la triada de Hutchinson, no se olviden de eso, la triada de Hutchinson con los dientes en forma de serrucho, el tabique en silla de montar y las curvaturas en la tibia en sí que tiene el neonato. En este caso, este neonato no presenta ninguna de esos signos clínicos, por lo tanto ya descartamos directamente sífilis neonatal y esto es un caso, como dijo recién la compañera, de toxoplasmosis transplacentaria. Muy bien, excelente. Bien, aquí tenemos un paciente con un cuadro febril de 3 semanas de evolución con decaimiento general, que consulta en el Instituto de Medicina Tropical de Asunción, y lo primero que llama la atención en la exploración física es una marcada hepatoesplenomegalia. Al análisis de sangre y punción aspirado en médula ósea, se encuentran parásitos intracelulares dentro de células macrofágicas con un tamaño de 2 a 4 micras de largo, con un núcleo y con un cinetoplasto en su interior. Okay. Este paciente también es un probable caso de paciente HIV-Sida con, fíjense, 53 CD4 nada más. ¿Y ante qué agente infeccioso estamos, chicos? Leishmania. Excelente, excelente. Directamente, ¿y si se trata de visceral, aquí en nuestro medio, en nuestra área geográfica, cuál es el agente que produce leishmaniasis visceral en nuestra área geográfica? Entonces ya le ponemos la especie también. Profe, puede ser el Donovani. Otra, no. Infantum. Brasiliensis. Infantum. Infantum, profe. Infantum, muy bien, Infantum, muy bien. Chicos, esa parte de las entidades clínicas y qué especie produce la mucocutánea o qué especies, la cutánea, la visceral, estudien bien para el examen. Estudien bien para el examen. Excelente, estamos ante Leishmania infantum, agente de leishmaniasis visceral en nuestra área geográfica. Caso 15. Adulto con lupus eritematoso con tratamiento prolongado con corticosteroides presenta fiebre de 1 mes de evolución de origen desconocido, tratado con antibióticos de amplio espectro sin resultados. Se le practica un examen de sangre periférica donde se observa un protozoario hemoflagelado
Se sospecha que la persona probablemente haya sido contagiada en su niñez y actualmente por el cuadro de inmunodepresión se reactivó la infección. Y fíjense, se observa un protozoario hemoflagelado en sangre. A ver, chicos, ¿ante qué protozoario nos estamos encontrando? Trypanosoma cruzi. Muy bien, muy bien, muy bien. Trypanosoma cruzi. Recuerden que la cronicidad de la infección puede durar inclusive decenas de años, teniendo casos donde muchísimos años la persona puede pasar una fase latente sin síntomas. Pero recuerden que los daños tisulares que produce el Trypanosoma cruzi en la infección crónica son irreversibles. Entiéndase los daños que pueda producir en el esófago, con el megaesófago, los daños que producen en el sistema nervioso, en el plexo hemientérico de Meissner y de Auerbach, con las gigantescas dilataciones de la musculatura del colon. Eso no se puede regenerar ese tejido. Y también no se olviden de las muertes súbitas que puede producir por las miocarditis propias por el parásito. Es decir, el parásito se aloja en el miocardio, produce una importante inflamación crónica, necrosis de las células musculares y puede producir muerte súbita espontánea. Gran causa, no es una gran causa, pero sí es una causa de muerte súbita espontánea en el campo en personas aparentemente saludables, sin antecedentes cardiovasculares. Trypanosoma cruzi. Muy bien. Aquí estamos ante un caso particular. Paciente adulto con cuadro meningoencefálico agudo de progresión rápida acude al hospital por trastornos en el equilibrio y cefalea intensa. Al día siguiente entra en coma y fallece 2 días después. En la autopsia se revelan protozoarios en el tejido nervioso. Se coloca la muestra en agua y al cabo de un tiempo se observan formas flageladas. Los parientes del paciente refieren que estuvo nadando en un lago 10 días previos a su ingreso. Chicos, ¿ante qué agente infeccioso estamos? Naegleria fowleri. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Estamos ante un caso de Naegleria. Muy bien. Recuerden que esta ameba es la única célula protista patógena para el hombre ameboide que puede formar flagelos al disolverse en forma libre en el agua. Pueden formar flagelos, ¿sí? Acuérdense que es un protozoario de vida libre, acuático, altamente patógeno. Y recuerden que la puerta de entrada para producir los cuadros de meningoencefalitis es la lámina cribosa. La lámina cribosa, recuerden, en el techo de la rinofaringe. El parásito entonces ingresa, la puerta de entrada es las fosas nasales, este se adhiere al neuroepitelio olfatorio y atraviesa el sistema nervioso central a través de la lámina cribosa, por donde están los ramilletes del nervio olfatorio. Y es galopante el cuadro, es severo el cuadro y por lo general produce la muerte. ¿Alguna pregunta sobre este caso, chicos? No, profe. Bien, vamos al caso número 17. Religioso paraguayo que trabaja con indígenas de la región amazónica de Iquitos, Perú, regresa a Paraguay después de 6 meses de haber estado en dicha zona y al segundo día presenta un cuadro de fiebre irregular con dolor de cabeza y malestar generalizado, el cual empeora por lo que consulta en el Hospital Nacional de Itagua,
el cual le queda cerca de su casa en Capiatá, y el médico le solicita un estudio de gota gruesa en el que se observan parásitos dentro de los eritrocitos y unas estructuras en semiluna fuera de los mismos, como la que podemos ver acá. Chicos, ¿ante qué parásito estamos? Estos que tienen forma anular. ¿Ante qué parásito estamos? Plasmodium falciparum. Muy Falciparum. bien, muy bien, muy bien. El Plasmodium falciparum, excelente, con su modalidad de gametocito en forma abusada o en forma de uso. Muy bien. Recuerden que para diferenciarlo del vivax, esto no tiene un comportamiento granular, ¿ok? Y el tamaño de los glóbulos rojos parasitados, fíjense que son normales. Los glóbulos rojos parasitados por esta especie no se altera el tamaño ni la forma del glóbulo rojo. Tampoco se observan los gránulos que habíamos hablado, ¿ok? De Schuffner, no se observan. Y por lo tanto, corresponde a Plasmodium falciparum. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos al caso número 18. Tenemos adolescente procedente de la ciudad de Concepción. Consulta por una tumoración en mucosa nasal de forma polipoide. Refiere que el pólipo fue aumentando lentamente de tamaño y que regularmente suele nadar en aguas del río Paraguay y otros cauces de agua. Se realiza una cirugía para la extirpación del pólipo nasal y en el microscopio se observan un esporangio de 60 a 450 micrómetros de diámetro con esporas en su interior, un fenómeno de endosporulación. Anteriormente a este protozoario se lo consideraba como un hongo y desde hace algunos años se lo reclasifica como un protista. ¿Qué caso este es, chicos? Rhinosporidium Muy bien. ¿Cuál es la especie? severi, podría Muy ser. bien, Rhinosporidium severi. Excelente, excelente. Excelente. Recuerden, esto patógeno, es patógeno, altamente patógeno para peces. Altamente patógeno para peces. La lesión que produce es una masa polipoidea macroscópica. Y a la histología en hematoxilina y eosina se puede ver una endospora de gran tamaño. Y el tratamiento de esto es 100% quirúrgico. No hay tratamiento farmacológico ni sintomático. Esto es irse al otorrino y operarse directamente, tratamiento quirúrgico. Bueno, y ustedes por esta imagen ya pueden saber el caso 19. Vamos a leer. Adulto de sexo masculino consulta por úlcera en piel en la zona de pierna izquierda de unos 4 centímetros de diámetro de 3 meses de evolución. El paciente vive en un asentamiento en un área boscosa, en un terreno expropiado en la zona Zanja Morotí, Concepción, Paraguay, el cual está cerca de un área boscosa. El paciente refiere que algunos de sus vecinos poseen lesiones similares a la suya. La lesión es no dolorosa y se le ha aplicado antibióticos con cremas polivalentes sin ningún resultado. Se realiza un frotis de la lesión coloreado con ginseng y se observan protozoarios de 2 a 4 micras. ¿Ante qué entidad estamos, chicos? Profe, ¿podría ser Leishmania brasiliensis? Muy bien, doctor. Estamos ante un cuadro de leishmaniasis cutánea. Excelente. Y este es la gente en nuestra área geográfica responsable. Muy bien, muy fácil este cuadro. Excelente. Y el último caso, paciente adulto que se realiza un estudio coproparasitológico de rutina, en el cual se observa un quiste de protozoario de 5 a 20 micras de forma ovalada o irregular, con un solo núcleo y una gran vacuola de glucosa.